productos para ella ya no va como suficiente. Sí, va aparte de la asociación y la cuadrilla. Nosotros no somos una cuadrilla, somos una comisión de cuadrilla, que es una de las cosas que hemos querido explicar desde el primer momento. Nuestra asociación irá aparte de las subvenciones, porque nosotros llevaremos varias cosas que nos identifiquen como miembros de esa asociación, pero cada uno llegará a la cuadrilla, tanto la víspera de San Juan como el día de San Juan. Si no aquí el día de San Juan, en la que de la asociación, en la sala de escala, contaremos una receta de la agrupación, pero cada uno va a llevar a necesidades de cuadrillo, ¿no? Los cambios de subvenciones vienen desde hace un año, ya se comenzó a pedir al ayuntamiento que se analizara un posible cambio, porque había era una especie de café para todos y existía incluso, hay que reconocerlo, un fraude, que había gente que presentaba facturas falsas y estaban aprovechándose de esa subvención, ante lo cual nos hemos mostrado bastante en contra, porque parecía una falta de respeto hacia la gente que sí que estaba haciendo cosas, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, pues hay cuadrillas que solamente hacen camisetas y hay cuadrillas que hacen muchas cosas más. Un gasto 10 veces mayor, por ejemplo, y que organizan más eventos y que participan en muchos eventos más, y considerábamos que eso se tenía que reflejar luego en esa subvención. En ese sentido, pues, la cuadrilla de Moncajabra, que en julio hizo una propuesta hasta aumentar investigación hasta después del examen de febrero, por parte del ayuntamiento, posteriormente al final se ha accedido a este cambio y veremos cuál es el resultado que tiene. De primera, lo que entendemos es que debería más dinero a las cuadrillas de verdad, debería fortalecer a las cuadrillas para que sigan participando y organizando cosas, y las cuadrillas que no sean de verdad, mismo será nada. Y lo que sí que queríamos aclarar por otra parte era que han tenido las elecciones para los menores de 15 años, pero se ha puesto unos talleres en el Barcelona para que creemos que los 16 años tengan la posibilidad de hacer camisetas, figuras, gorros o material festivo que se les ocurra en los talleres. Este fin de semana pasado, el fin de semana que viene, durante la semana siguiente, en la previa de San Juan, también van a tener esos talleres. Entonces, mandamos a estos jóvenes a que participen, los que tienen 16 años van a tener la opción de elegir ir a acceder a la subvención, pero no es cierto que se ha dejado a un lado a los menores de 15 años, porque la propuesta y que ya está en marcha para que tengan sus talleres para hacer sus camisetas, ha salido adelante y encima creemos que es positivo para ellos, para comenzar el trabajo en grupo, la creatividad y la participación. Vale, y ahora vamos a ver ¿quién podría tomar la actividad? Bueno, antes de haber ido a jóvenes con ganas de trabajar y con ganas de disfrutar de la fiesta, desde el primer requisito. No vamos a ir a nadie pidiéndole que requisito. Esto lo hemos dicho claro desde el principio, no es nuestra filosofía. Si quisiera sumarse, tiene una puerta abierta. Lo único que le pedimos es ganas de disfrutar y ganas de trabajar. Y lo que sí que al comentar es que a partir de ahora los nuevos miembros tendrán que entrar por las vías estatutarias, pero bueno, las puertas están abiertas para que quiera sumar. Y bueno, como asociación juvenil que somos, en los estatutos viene obligado así por ley, los miembros pueden tener entre 14 y 30 años. Nosotros hemos establecido subir la edad mínima a 16, aún así, pues si hubiera una persona de 15 años que quiere formar parte y que es interesante, pues tendrá la puerta abierta, ¿no? Pero hemos elevado un poco esa edad hasta 30 generalmente, como más medio tiene 23 o 24 años. Si una persona, un privado, quiere, por ejemplo, colaborar con nosotros,
que no sea para el mundo, ya la mismos grandes que hace falta, existen medidas para ellos y estaremos encantados de trabajar con cualquier persona de cualquier edad. Vivalaya@gmail.com. Por supuesto, las ideas siempre serán bienvenidas, pero eso en el ayuntamiento también, que tanto necesitan luego en el ayuntamiento, las ideas siempre se reciben con las puertas abiertas. Ya para finalizar, además de la promoción de los proyectos, que también para adelante, porque es también No, bueno, lo cierto es que en programaciones concretas no hemos ido más allá de Pamplona, pero la idea con la que nace es impulsar las diferentes fiestas locales, organizar fiestas nuevas y no sé, descarga por ejemplo la posibilidad de organizar otras fiestas de otros pueblos o todo lo que tiene que ver con la fiesta y la juventud en ese pueblo. O sea, para eso es esta asociación. Para fomentar también un poco la participación, ¿verdad? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí y seguiremos durante las siguientes. A vosotros. Ahora les dejo con un nuevo programa de La Voluntad, donde hablaremos sobre la sociedad deportiva y sobre la escala digital. Nos vemos mañana en información. A vosotros, gracias.